Vamos a hablar de Venezuela, que es el tema que habíamos prometido. Tenemos lo que queda del programa para analizar el tema en profundidad. Y nos acompañan Óscar Vidarte, que no es político, es internacionalista, Farid Cajat, que viene en la misma línea, y César Campos, que es analista político, así que ya estamos despolitizados. Vamos a hablar de análisis y de análisis internacional. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Gracias. Vamos al tema de Venezuela y vamos a comenzar con el asunto que está más cercano, ¿no? Que es esta cumbre. ¿Creen ustedes que ha hecho bien el Perú en sus formas, invitando y haciendo todos estos cambalaches de cara a la cumbre que viene? Comenzando por acá. Mira, yo no sé si a estas alturas, Miguel, te lo digo con toda sinceridad, vale la pena morderse la cola sobre analizar la naturaleza. Eso, bueno, Farid y Óscar lo han hecho ya en muchas oportunidades estos días. Y creo que más bien lo importante sería proyectarnos en los escenarios con las consecuencias positivas o negativas que tendría. Para mí el hecho de la desinvitación efectivamente ha sido un tema precipitado. No creo que se haya cumplido por lo menos algunas formas, por más que se diga que el Consejo de las Américas o esta reunión de las Américas no forma parte orgánica de la propia Organización de Estados Americanos. Pero es una interpretación. Bueno, pero la dice Alan Wagner, ¿no? La dicen algunas personas. Bueno, Alan Wagner, que es un peso pesado de todas maneras. Es interesante, bueno, su línea de reflexión sobre el tema, ¿no? Lo otro es lo relacionado más bien a qué consecuencias políticas se va a traer con el posible arribo de Nicolás Maduro al Perú, porque yo soy de los que pienso que sí es capaz de tratar de venir aquí. Y desde un primer momento además creí de que él buscaba no un impacto internacional sobre esta materia, sino más bien interno. El hecho de haber adelantado las elecciones al 22 de abril y venir prácticamente 10 días antes a Lima, en una reunión en la que podía confrontar, entre comillas, a los lacayos del imperialismo, creo que era una pera en dulce en un país donde sabemos no hay libertad de expresión, la prensa está limitada, donde la mayoría de los opositores más bien han emigrado del país. Ahora, César, en esta línea que efectivamente bien describes, ¿te parece que el presidente Kuczynski con sus formas, porque el fondo efectivamente creo que hay argumentos buenos en las dos orillas, de alguna forma le tira un centro a Maduro para que haga este show que a él le cae tan bien en este momento? Yo tengo la sensación que el presidente Kuczynski trató de recuperar más bien el liderazgo de oposición a Maduro, que él lo encarnó, a mi juicio, hasta antes de la posible vacancia a la que fue sometido. ¿Por qué? Porque cuando precisamente se da el tema de la vacancia en el Parlamento, que es lo primero que hace, recurrir a activar la Carta Democrática, llamando a Pedro Cateriano y enviándolo, ¿no es cierto?, a que redacte un documento y que ponga la atención y los focos sobre la posible debilidad de la democracia en el Perú. O sea, el Congreso estaba a punto de darle un golpe de Estado. Yo que Maduro le diría al señor Kuczynski, oye, arregle sus problemas democráticos entonces en su país antes de preocuparse de los ajenos. Entonces retomar ahora esa bandera luego de que un mes antes incluso de la vacancia se había producido la invitación a Maduro, me parece evidentemente forzado, pero ya están las cartas echadas sobre la mesa. ¿Qué va a ocurrir? Me parece que es más interesante conversar. Ahora, antes de entrar a ese tema, Farid, una cosa que ha quedado en el tintero un poco es si es que el Perú, con esta desinvitación y con todos estos cambios, de alguna manera ha pensado más en los propios peruanos que en los venezolanos, o efectivamente el Perú ha tenido un liderazgo y ha tenido una visión geopolítica regional. No, en lo absoluto. Yo traje los documentos respectivos para determinar si lo que hizo la Cancillería era factible. Mi comprensión de ellos es que no. El artículo 132 de la Carta de la OEA, por ejemplo, ¿no? No leo todo, pero dice la asistencia a las reuniones bajo los auspicios de la organización, y esta es una reunión auspiciada por la OEA, no depende de las relaciones bilaterales entre el gobierno de cualquier Estado miembro y el gobierno del país sede, y ratifica su carácter multilateral. El gobierno y el Grupo de Lima citan la Declaración de Quebec como justificación, y efectivamente la Declaración de Quebec es una suerte de cláusula democrática para participar en las cumbres, pero la propia Declaración de Quebec dice que hay que tomar en cuenta los mecanismos hemisféricos y regionales, y dice: de acuerdo a ellos, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de cumbres. O sea, lo que ha hecho el gobierno peruano todavía puede ser revertido por una decisión colectiva. No creo que vaya a ocurrir. Por tiempo, pero, quizá, ¿no? Sí, y porque hay un gran número de países que probablemente estén de acuerdo con que no se le invite a Venezuela, pero están contentos de que Perú haya asumido el costo de hacerlo. En todo caso, uno diría, bueno, Maduro no cumple con las formas, ¿por qué habría que cumplirlas con él?
El tema de fondo, sin embargo, para mí es que, salvo que el propósito de esto sea hacer una catarsis colectiva u obtener beneficios políticos de corto plazo, esto es contraproducente, no ayuda en nada a resolver los problemas de Venezuela. Y si acaso creo que al gobierno probablemente tampoco le dé mayores réditos, ¿no? Yo no dudo que la población no lo afecta, porque el 93% de los peruanos tiene una mala opinión de Maduro, pero no creo que la población evalúe al gobierno en función a temas como este, ¿no? Es muy ajeno, ¿no? Sí. Ahora, ¿compartes, Oscar, esta visión de los hechos, de lo que ha pasado, esa lectura? Yo tengo la impresión de que acá hay un par de temas importantes a resaltar. En primer lugar, que puede resultar algo peligroso que un gobierno en su política exterior, en primer lugar, lo conversabas con Farid hace unos segundos, pues dependa tanto de una situación de carácter interno, vinculado básicamente con un gobierno muy débil, que está buscando sobrevivir en cada paso que da día a día. Entonces, que la política exterior esté dependiendo mucho de este tipo de circunstancias, pues, digamos, es peligroso pensando en los intereses del Perú en el ámbito externo. Uno. Y dos, a mí me parece también preocupante que el accionar que tiene el Perú puede afectar, me parece, dos temas que son fundamentales para los intereses del Perú. En primer lugar, afecta, creo que, el liderazgo del Perú, porque este cuestionamiento a las formas y al fondo, a jurídicos, que se está dando no solamente por países afines al chavismo, por decirlo de alguna manera. Uruguay, que no necesariamente es un país cercano a Caracas, pues también cuestionó la posición de Perú. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que yo creo que existen intereses del Perú que se ven golpeados, como su liderazgo, la legitimidad de su liderazgo. Hay que esperar todavía que haga el Perú en temas de frente al sistema interamericano en causas como las relativas al indulto. Y dos, también un tema fundamental para el Perú, que es el tema de la Cumbre de las Américas. Y creo que si no participan un grupo de países vinculados a Venezuela, cercanos a Venezuela, por eso desde un inicio Maduro, si nos acordamos un par de semanas atrás, él dijo: yo voy a asistir si es que me lo autoriza el ALBA. Y el ALBA no tiene que autorizarle nada a Maduro. Sin embargo, obviamente, él está vinculando el ALBA con su participación, de tal manera que si lo desinvitan, como sucedió, él va a recurrir al ALBA y decirle: ALBA, tú no. Claro, de manera vicaria tendría que el ALBA Estamos hablando de un grupo de países. Acordémonos que en la última intento de aplicación de la Carta Democrática Interamericana no se lograron los 24 votos que se necesitan para aplicarla. Eso significa que en la OEA hay más de 10 países que mal que bien, pues, o votan a favor de Venezuela o se abstienen, pues, impidiendo que se aplique la Carta Democrática. Así que yo creo que, uno, el tema del liderazgo del Perú, y dos, una cumbre que podría verse muy deslucida, con ausencias, con personajes probablemente de segundo orden que envíen algunos estados, y la posible ausencia inclusive de Donald Trump, en una cumbre que nace justamente para relacionarnos con Estados Unidos. Así que me parece que eso es preocupante. Ahora, César, tú nos decías que el tema que ahora convoca a la opinión pública es qué va a pasar, ¿no? Porque claro, Maduro ha dicho que él va a venir, llueve o truene, a pesar de que acá no llueve. O relampaguee. Y va a llegar por agua, mar o tierra. Ha dicho él, creo que no le ha quedado claro que el mar está hecho de agua. Pero en fin, más allá de cómo llega, efectivamente la pregunta que muchos peruanos se han hecho es, ya, el Perú puede decir: estoy peleado contigo, no vengas, Maduro, pero Maduro también se puede subir a un avión y viene. Y claro, Mercedes Arauz ha dicho el espacio aéreo soberano, pero no le van a mandar un Mirage. Entonces, efectivamente, se sube Nicolás Maduro a un avión y dice que viene a Lima. ¿Y qué hacemos? Efectivamente, esa es la pregunta que yo me hago, si es que el gobierno tiene algún plan de acción frente a este hecho que puede sobrevenir. Evidentemente no va a generar un incidente internacional de gran magnitud, impidiéndole por la fuerza al señor Nicolás Maduro no pisar el suelo peruano, ni dirigirse como le correspondería, según los cánones iniciales en que fue invitado, participar en el Consejo de las Américas. Por lo tanto, hay que ver más o menos qué es lo que se debe entender a esta expresión de que no es bienvenido. No es bienvenido, le tira un portón en la cara, no es bienvenido, es una expresión declarativa, no es bienvenido, ¿sabes qué? No vas a participar de la cena que va a dar el presidente a todos los participantes en Palacio de Gobierno. Bueno, eso pero ya políticamente, César, ¿se puede impedir la entrada de Maduro? Eso es lo que yo creo que no, en lo particular no creo. Pero por lo menos puede haber, si no hubiéramos escalado este tema también al nivel en que está, que creo que se ha podido manejar de otra forma, al señor Maduro se le ha podido tratar con la displicencia que tuvo Fidel Castro cuando pisó las Naciones Unidas al comienzo de la década de los 60, cuando participó en una de las famosas asambleas. Y hay otros videos que me recuerdan a mí que antes de la famosa presentación del Che Guevara también, de Ernesto Che Guevara en las Naciones Unidas, se presentó en una reunión de la OEA en Uruguay,
en donde le dio cara a todo el mundo explicando desde su perspectiva por qué la revolución cubana estaba muy bien encaminada. De tal manera que este tipo de ofensivas y de participación en foros internacionales tiene algunos antecedentes que hay que anotarlos en este momento. Cuando se dice el señor Maduro no va a pisar ni el suelo, ni va a entrar por el aire, ni va a entrar por el mar, me gustaría que el gobierno sea más explícito en todo caso en poder explicarlo, ¿no? Farid, ¿cómo podría el gobierno reforzar esta idea de que si Maduro viene no va a poder pisar el suelo peruano? Porque yo también me hago la pregunta de César, o sea, más allá de la declaración semántica, ¿qué? Viste la entrevista a la canciller el domingo, sí, el domingo, en este mismo canal, ¿no? Bueno, en Canal 4, pero en este mismo, en esta misma ubicación. No pudo dar una respuesta sobre qué harían. Dijo que no iba a especular al respecto. Yo personalmente creo que finalmente lo más probable es que Maduro esté utilizando esto políticamente. O sea, nadie lo ve a él frustrado, deprimido por las acciones del gobierno peruano. Está exaltado y extasiado probablemente, ¿no? Porque le han dado la yema del gusto. Ya estamos hablando de si viene o no viene el Perú. Nadie está hablando de la hiperinflación, de la violencia o de las elecciones adelantadas, del canal humanitario, que ¿no? son los temas de fondo. Que ahora se ha agregado, perdón, el tema de la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Que tendría que culminar sus funciones todavía en el 2020, y él ha dicho que va a haber elecciones generales el 22 de abril. Claro, entonces, digamos, ha cambiado el eje de la discusión como creo le convenía. Pero creo que finalmente lo más probable es que va a sacar todo el rédito político que pueda de esta crisis y desviar la atención de los problemas de Venezuela en la medida de lo posible, pero no creo que en la eventualidad de que la negativa de Perú se mantenga, corra el riesgo de venir. Lo que sí probablemente haga es pedirle a un grupo de países aliados, 8 de a 10 que son miembros del ALBA, que se abstengan de venir, con lo cual podría ser un torpedo bajo la línea de flotación a la cumbre, por dos razones. Primero, porque las dos últimas cumbres ya fueron cumbres inconclusas para todo efecto práctico. Si mal no recuerdo, ni siquiera hubo pronunciamiento final o fue un pronunciamiento tan vago y general porque no había posibilidad de ponerse de acuerdo en nada más. La otra cuestión es que probablemente Trump no venga de cualquier manera. Una de las posibles interpretaciones de por qué se hizo esto cuando ya se había extendido la invitación tendría que ver, en mi opinión, con antecedentes en cumbres como la del 2002 en México y 2002 en Colombia. En ambos casos, en un caso fue explícito, en el otro simplemente fue una conversación privada que trascendió. En ambos casos los presidentes del país sede le piden al presidente cubano o que se retire antes de tiempo para no coincidir en la cumbre con George W. Bush, en el caso del presidente Fox en la conversación con Fidel Castro, o en el caso del presidente Santos le pide explícitamente al presidente cubano y a Raúl Castro en el 2012 que no acuda, pero queda a criterio de Raúl decidir si acude o no. Entonces, en ambos casos lo que se buscaba era que acuda el presidente de Estados Unidos, que ponía como condición que no venga el presidente cubano. Finalmente Estados Unidos cede en la cumbre pasada. Si eso era lo que se buscaba, siempre queda la posibilidad de que de cualquier manera Trump no venga por dos razones. Primero, porque no tiene mayor interés en América Latina, y en segundo lugar, porque no tiene ningún tema positivo de agenda en la relación con América Latina. No tiene nada que ganar aquí. Ni libre comercio, ni migración, ni relaciones bilaterales con México, Venezuela o Cuba. Ahora, hace un momento, Oscar, conversábamos sobre el hecho de que Maduro ha logrado correr el eje, ¿no?, de los temas que están agobiando a Venezuela a, pues, ¿qué vamos a decir?, el escándalo, ¿no?, la sátira que ha armado a raíz de esta posibilidad que se le ha presentado con la cumbre. Pero ¿qué tan viable es para el pueblo de Venezuela correr el eje del debate con la situación ya al borde del abismo como está en Venezuela? Hay un tema adicional todavía que creo que podría complementar lo que decía Farid, y es que de alguna manera esta exclusión justifica, de alguna manera, el intento de Venezuela de retirarse de la OEA. Porque de alguna manera me quiero retirar, me criticaban por retirarme y ahora me excluyen de la Cumbre de las Américas, que es un foro auspiciado por la OEA. Y yo estoy convencido de que una OEA sin Venezuela es peor que una OEA con Venezuela. Y de eso estoy convencido. Por lo menos hay algunas herramientas que se pueden utilizar en algunas ocasiones para de alguna manera tratar de controlar casos como el venezolano. En algunas ocasiones se puede hacer. En otras palabras, yo creo que esta situación termina reforzando, no solo cambiando el eje que tú señalabas del debate.
obviamente complicando un poco el debate más importante, el tema democrático, el tema humanitario, sino que además desvía el debate hacia otros temas. Ahora, ¿qué está haciendo Maduro? ¿Qué está haciendo el presidente Maduro? Pues creo que él va a mantener esto. Yo estoy convencido que él no va a venir. Sin embargo, él va a mantener este discurso que va a venir hasta el último día anterior a la cumbre. ¿Por qué? Porque de esa manera mantiene el escenario de conflicto precumbre. De esa manera también evitaría que muchos países participen. Y de esa manera también, si es que en el supuesto Trump esté pensando venir bajo la condición que no esté Maduro en la foto, pues también impediría que Trump venga. Si es que Trump en algún momento pues pensó en venir a la cumbre, lo cual también, yo concuerdo con Farid, es bastante lejano. ¿Qué hace el Perú frente a esto? Yo creo que acá hay un tema importante. ¿Qué hace el Perú y qué debe estar haciendo el Perú en este momento? El Perú en este momento debe estar teniendo una actividad diplomática impresionante. En primer lugar, debe estar pidiendo, por favor, que países como México y Brasil, importantes dentro del Grupo de Lima, se manifiesten. Es decir, el tema ya pasó una semana y parece ser un tema solamente peruano. Y esa declaración la firman pues más de un país, entre ellos muchos países de la región y muchos muy importantes. Entonces creo que es el momento de necesitamos las voces de otros países como Brasil y México para señalar dos importantes de la región que de alguna manera respalden al Perú, que hasta el momento se ve casi en solitario actuando contra Venezuela. En segundo lugar, se necesita también un papel más activo de Estados Unidos y debe estar teniéndolo, por ejemplo, en el Caribe, un área donde el Perú no tiene ningún tipo de influencia, para de alguna manera convencer a esas islas pequeñas que apoyan a Venezuela, ¿no? Que algunas de ellas apoyan a Venezuela, que asistan a la cumbre. Y creo que Estados Unidos tiene una capacidad de influencia en esas islas histórica muy importante. Y además creo que algo fundamental que sería importantísimo para el gobierno peruano es lograr una declaración de Trump diciendo sí voy a ir a la cumbre, pase lo que pase. Eso sería un espaldarazo completo a la cumbre en sí. Y a la política peruana y a la cumbre en sí. Pero claro, todo esto necesita una actividad diplomática muy importante que hasta ahora no se ven muchos resultados al respecto. Vamos a hacer el último corte del programa de hoy, pero al volver vamos a conversar sobre Venezuela ya, en sí, ¿no? ¿Qué viene para Venezuela y cuáles son las posibles salidas a esta crisis que sacude al país hermano de Venezuela? Corte y regresamos. Estamos de vuelta, nos queda un último bloque y vamos a conversar sobre Venezuela. Farid, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué puede pasar? ¿Qué alternativas tiene la oposición? ¿Hay una oposición? Cuéntanos un poco cómo está el panorama. La oposición en general parece coincidir en no participar bajo las actuales condiciones. Básicamente piden un Consejo Nacional Electoral independiente, acceso a medios de comunicación, en fin, cambiar las circunstancias bajo las cuales se llevaría a cabo la elección. Yo creo que tienen derecho a pedir eso, que es justo que lo pidan. La pregunta es qué pasa si el gobierno no les hace caso y continúa con el proceso. Ya tenemos un antecedente. En Venezuela, ¿no? En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la oposición está internamente dividida y muy debilitada por el intento de impedir las elecciones a la Asamblea Constituyente sin haberlo conseguido. Lo que juega en favor de la oposición es la debilidad del propio gobierno. O sea, yo veía los casos de hiperinflación. Las hiperinflaciones suelen estar asociadas a cambios de gobierno, porque suelen estar acompañadas de grandes caídas en la producción y de grandes periodos de inestabilidad política. Pero cuando uno ve esta tabla Hanke Cruz, una tabla internacional de hiperinflación en los últimos 2 siglos, hay algunas excepciones notables. Zimbabue, por ejemplo. La segunda hiperinflación más alta de la historia, no la más prolongada, pero sí la más alta, es la de Zimbabue. Y destruyendo la economía de su país, Robert Mugabe pudo sobrevivir a la hiperinflación y mantenerse en el gobierno. Solo pierde el gobierno cuando traiciona a los socios que lo acompañaron esta aventura oportunista, ¿no? en la guerra civil y luego a gobernar. Entonces, en el caso de Venezuela hemos llegado a un punto en el cual, mientras las Fuerzas Armadas estén dispuestas a reprimir para mantener a Maduro en el gobierno, se va a mantener. El tema es de qué depende que las Fuerzas Armadas cambien sus lealtades. A juzgar por otros antecedentes históricos, depende en parte de que la oposición se traiga algunos sapos. Básicamente ¿quieres una transición democrática? Algunas de las cosas que ocurrieron en estos años no van a ser juzgadas, ¿no? Es como la transición chilena, o sea, la oposición de izquierda en ese caso fue la que tuvo que aceptar las condiciones de Pinochet. Claro, esas hipotecas las va levantando en el camino, pero eso en Chile tomó 20 años aproximadamente. Ahora, Oscar, cuando hablamos del por qué los militares pues, no se oponen al régimen,
Se habla mucho de que en Venezuela hay una relación absolutamente mercantilista entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y que además está el cártel de los soles funcionando, que pues pervierte cualquier intención y vocación democrática y genuina en Venezuela. ¿Tú crees que esto es así? Hace año y medio, si me preguntaban y conversábamos sobre Venezuela, yo apostaba de que Maduro no terminaba su régimen. Había pues hiperinflación, había una poca... La calle estaba movida, ¿no? La calle estaba movida, había pues una oposición que parecía bastante unida frente al régimen, había una crítica internacional importante, se hablaba del tema en la OEA, había cada vez una caída de popularidad del régimen, el precio del petróleo no había mejorado como ha mejorado en los últimos meses, llegando ahora a $60, estábamos hablando de $40 el barril de petróleo, si las condiciones estaban dadas y ya se veían incluso, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, el hecho que comiencen a salir algunos sectores que comienzan a oponer, se tapa el rostro por videos, este militar que con un helicóptero pues, claro, Pérez utilizó y trató de afectar los intereses del gobierno, digamos, el escenario era... Había una serie de factores que uno podría decir el gobierno se está cayendo, ¿no? Sí, se está debilitando. Pero pasó un año y uno ve la situación de ahora y a pesar de la situación de debilidad y la crítica hacia el gobierno, producto de la situación humanitaria existente en Venezuela y económica, más bien hoy vemos un escenario completamente opuesto. Unas Fuerzas Armadas que parecen haberse fortalecido, un gobierno que se ha fortalecido, un gobierno que ha tomado el control del Parlamento de manera ilegal, una oposición que está fracturada en parte a sus errores, pero también en parte a una política bastante audaz, ¿no?, del gobierno de Maduro para fraccionarla, haciéndola participar de elecciones y dándole algunas prebendas. Entonces, y uno ve un año después y dice, ¿qué pasa en Venezuela? Y la situación de Venezuela hoy es una situación que más bien favorece a una permanencia del chavismo del poder. Y eso me parece que es el tema preocupante, cómo en un año y medio una situación que parecía altamente favorable, a pesar de existir una serie de condiciones económicas, políticas e internacionales que presionan a la salida del régimen, aún Maduro se mantiene en el poder. César, ¿qué crees que tiene que pasar en Venezuela para que haya una salida democrática o una transición? Olvidémonos ya democrática, que haya una transición hacia algo mejor para Venezuela, porque la situación está terrible, ¿no? El camino de eso, las concesiones de la cual hablaba tanto Farid como Oscar, ir en un proceso delicuescente y cediendo calculadamente algunos espacios o la guerra, ¿no? Es lo que más o menos le dijo Winston Churchill cuando se tiraron abajo al señor Neville Chamberlain, ¿no es cierto?, cuando él pensaba que se estaba apaciguando la situación con Alemania, y diciendo después de que habían militarizado Renania, habían anexado Austria y todas las barbaridades que ya hizo Hitler antes del 1 de septiembre del año 39 cuando invade Polonia. Y Churchill tiene una frase, me parece extraordinaria para Chamberlain, le dijo: usted pudo escoger entre la humillación y la guerra. Usted ha escogido la humillación que nos va a conducir a la guerra de todas maneras. Entonces la hipótesis de una violencia interna en Venezuela yo tampoco la descarto. Todos quisiéramos la paz porque afecta a la región. Evidentemente Sudamérica se encuentra con esta amenaza y de esa perspectiva debemos ser muy firmes en la distancia también con el señor Nicolás Maduro y todo lo que representa. Por lo tanto, una expresión política, una expresión en todo caso que lo confronte de una manera directa con todas las barbaridades y todo el autoritarismo y toda la dictadura que ha implementado en la hermana República de Venezuela, pues tiene que expresarse. Yo creo que lo que queda ahora hay que estudiarlo en cómo Maduro maneja el palo y la zanahoria. Estaba viendo el día de hoy que él ha lanzado un Twitter convocando, ¿no es cierto?, al señor Donald Trump a un encuentro en Caracas o en Washington, porque yo creo que sí le preocupa el hecho de que Estados Unidos deje de comprarle el petróleo, ¿no? Rex Tillerson, cuando estuvo acá, dijo que es una probabilidad que resultaría ser estudiada, por lo menos por la administración de Donald Trump. En todo caso, yo creo que Maduro también va a jugar esa carta. De hecho, él va a aparentar, tratar o intentar un entendimiento con Donald Trump, que no sé hasta qué punto Trump se lo puede aceptar o el resto de la comunidad americana. De hecho, yo creo que él está agudizando los problemas internos y no veo una salida sino por estas dos partes, ¿no?, la que han comentado tanto Farid como Oscar, ¿no?, un proceso en la que ya tengan que pensar en salir, cómo salir, qué piensa la fuerza, o si no, la guerra. La guerra. No, ahora, con respecto a esta última posición, Farid, la guerra, ¿tú qué posibilidades ves ahí?
Eso solo podría ocurrir, en mi opinión, si se dividen las Fuerzas Armadas. Yo no veo síntomas de eso, ¿no? Militar de Pérez era de bajo rango. Sí, no era un general, no ha desertado al régimen ningún militar de alto rango en actividad. Yo un tema que sí quisiera tocar es acaban de salir 2 índices de democracia a nivel global, el de Economist y el de Freedom House, que no es exactamente democracia. La democracia en América Latina se viene deteriorando, no solo en Venezuela. En Honduras acaba de haber un fraude electoral y el Grupo de Lima no solo no se ha pronunciado, sino que ha permitido que Honduras firme un pronunciamiento sobre la falta de democracia en Venezuela. La canciller ha dicho que lo de Honduras ya se ha resuelto, no se ha resuelto nada. La propia OEA dijo que hubo fraude. Incluso el secretario general decía que había que convocar a nuevas elecciones porque no se podía establecer el ganador, que bajo la constitución actual el presidente Hernández no podía ir a la reelección. Lo que ha pasado es que se ha decidido ignorar todo lo que ocurrió en Honduras, no es que se haya resuelto. ¿Y por qué otros casos también, Farid? Yo me imagino que considerarán el caso de Nicaragua, Cuba, el caso de Evo Morales, que Cuba está intentando, ¿no es cierto?, reelegirse. Claro, por encima Cuba sí aprueba no sé, César, tú cómo la ves, pero efectivamente cuando yo leía al día siguiente el texto completo del pronunciamiento que diera Mercedes Arauz, Cayetana Jovín en Torre Tagle, y acompañada por la ministra canadiense y la ministra colombiana, uno reemplazaba a Venezuela por Cuba y el texto funcionaba perfecto, ¿no? Sí. Tú hablabas sobre el tema de la posibilidad que haya más violencia o violencia propiamente en un conflicto interno en Venezuela. Y hay un factor adicional que sumarle a todo lo que se ha dicho. Y es que Hugo Chávez, la interpretación que Hugo Chávez tenía de lo que le pasó a Allende en su momento en Chile, es, entre otras cosas, de que Allende carecía de una base popular armada que defienda los cambios y la revolución, ¿no? Claro, es lo que Chávez hizo, Y ¿no? es lo que Chávez hizo. Entonces, además de lo que sucede a nivel de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y la cohesión supuestamente clientelista que existe, ¿no?, con el régimen, pues existen también grupos paramilitares armados dentro de la sociedad que de alguna manera soportan en parte la revolución, lo cual hace mucho más lejano que exista alguna posibilidad de conflicto armado si es que controlas Fuerzas Armadas y controlas a grupos paramilitares dentro de la misma sociedad armados que pueden hacer frente a cualquier tipo de estallido de una oposición armada. Entonces las posibilidades son difíciles, pues, por no decir remotas. Pero además hay un tema adicional que no se ha tocado, y es que justamente esta falta de resultados en el caso venezolano ha sido utilizado para criticar el liderazgo que países como el Perú ha tenido frente a Venezuela dentro del Grupo de Lima. Es decir, ese liderazgo sin resultados. Pero justamente cualquier acción de la comunidad internacional, sea del Perú o del Grupo de Lima, siempre van a depender totalmente de otro tipo de factores y variables, en este caso variables internas. En otras palabras, hagamos lo que hagamos, por más interesante que pueda ser, depende de otro tipo de variables. Y la verdad es que las variables internas y el papel que ha jugado la oposición en los últimos meses ha sido, creo que, lamentable y no ha favorecido, no ha ayudado toda esta corriente internacional que yo apoyé, salvo por lo visto en las últimas semanas. Bien, Oscar, César y Farid, muchísimas gracias por haberme acompañado. Se ha ido el tiempo como suele suceder, pero estoy seguro que volveremos a conversar pronto sobre este y otros temas. Así que hasta aquí llegamos con Contacto de Verano. Nos vemos mañana a las 5 y después a las 11. Buenas noches.